Hola Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Otra semana más. Otra semana más, exactamente. Bueno, y la que nos quedan, ¿no? Sí, nos queda un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están las cosas por allí? Bien, bueno, en Madrid es que tampoco te voy a saber decir. Si no salgo de casa, no sé qué pasa. Bueno, O ¿qué sea tal? que Ayer muy interesante, ¿no? La sesión con María. sí, a ver, al final hablamos de todo menos de lo que teníamos que hablar. Pero sí estuvo bien. A ver, lo que pasa que, a ver, es normal, con el tema este del coronavirus y todo el mundo hablando y todo el mundo, las noticias y todo esto, pues lógicamente la atención se te va hacia allí. Porque Claro, además yo creo que, fíjate, suena un poco raro, pero yo creo que de aquí al futuro va a ser muy interesante cuando se revelen o salgan datos de realmente de mortalidad, de yo qué sé, gente que se infecta, qué características tiene, qué edad tiene, qué características moleculares, bioquímicas, sociales, sí. todo eso va a ser súper interesante. Sí, 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 no. Entonces, Además porque es algo totalmente novedoso y yo creo que claro, para el futuro saber cómo responder también rápidamente a esta situación, pues yo creo que va a ser interesante. Bueno, vamos un poquito a lo que nos compete hoy, que yo creo que también es súper sí, interesante, intentando un poquito evadirnos de lo que es esa fuera. patología, el COVID-19. Entonces, en la sesión de hoy la queríamos orientar un poco a ese entrenamiento olvidado para muchos entrenadores y que es olvidado ya no solo por los entrenadores, sino también por la propia población en general, que es el hecho de que las personas mayores también deben de entrenar. Y no es que deban, es que Es que tienen que tienen, entrenar. Porque sí. ya no solo es que, y aquí ya te lanzo un poquito la pelota a tu tejado y ya vamos hablando, eh, ya no solo es que vayan a mejorar su calidad de vida o vayan a mejorar su fuerza, sino que es que incluso pueden alargar la vida, a su propia vida, ¿verdad? Sí, al final, bueno, seguramente esto tú también estuviste en la presentación que hice en Escuela de Entrenamiento, que hablamos de longevidad, hablamos del adulto mayor y hablamos sobre todo, hay un concepto que es sumamente importante, que no se trata tanto de vivir muchos más años, porque la esperanza de vida es difícil aumentarla, Uh -huh. sino que esos últimos 2 décadas de vida, incluso 3, que sean de buena calidad de vida, fuera de enfermedades crónicas y con una capacidad funcional que te permita hacer absolutamente todo lo que te dé la gana. Claro, Entonces el problema, lo que a veces la gente no entiende o lo que muchas veces tenemos, sobre todo en países como en la diapositiva que sacaba era en una publicación de Lancet que hacía una estimación de cara al 2040 que España junto con Japón iban a ser los dos países con mayor longevidad, en torno a unos 85 años más o menos de media en hombres y mujeres. El tema es que tener una población mayor envejecida con un mal envejecimiento va a generar una carga enorme. Entonces, claro. lo que la gente quiero que entienda es que las últimas 3 décadas de vida se supone que solamente 27 meses son de calidad de vida libre de enfermedad. Y lo que a ti te interesa con un programa de ejercicio no es que es eso, en vez de 27 meses, que sean 30 años de calidad de vida y de independencia. Es decir, estamos hablando de que de los últimos 30 años que vamos a vivir, actualmente solo 26 son de buena calidad. Solo 27 meses Meses. son de buena calidad. Son como Exactamente. dos años y algo. Luego ya empieza a ver que si tienes que ir al médico, si no sé qué, si que empiezas con artrosis de rodilla, que empiezas con dolor lumbar, que empiezas con síndrome metabólico y con medicación para todo lo que te dan. Y Claro. empiezas ya con una serie de comorbilidades que van impactando negativamente tu calidad de vida y que quizá no con 60, pero con 70 y tantos te puede dar pues un ictus, un infarto y algún problema mayor. Claro, porque estas enfermedades crónicas ya no solo, bueno, enfermedades, patologías crónicas, no son solo aquellas que pueden ser mortales, como pueden ser una enfermedad cardíaca, una Claro, enfermedad respiratoria, sino que también pueden ser patologías que nos mermen nuestra calidad de vida, como puede ser una artrosis, como acabas de comentar. Y sí, ahí, efectivamente. el ejercicio, por ejemplo, en esas patologías, ¿qué podría tener que ver? Muchísimo. Seguramente, bueno, habrás hablado también con más gente estos días, pero al final, por ejemplo, desde el punto de vista de la artrosis, además esto lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, hay innumerables estudios que mejoran la percepción del dolor, mejoran el ROM y mejoran la calidad de vida de esa persona. Mm. Pero ya no es una artrosis, sino osteoporosis, en artritis reumatoide, en lo que realmente casi cualquier enfermedad crónica que tú te quieras parar, vas a encontrar literatura científica que avala el ejercicio como una estrategia terapéutica. Y en el adulto mayor, sobre todo, el problema que hay es que generalmente se asocia persona mayor a persona inactiva, a que tiene que estar en el sillón, a que cuidado, a que no se mueva y realmente de lo que tendría que tener cuidado es del sillón. Bueno, de hecho el problema
yo creo que también de esto, de que se les meta en la cabeza eso de que tienen que estar, que se van a romper, ¿no? Es un poco como que Sí. lo sacamos de su zona de confort y puede que se rompa, ¿no? Pero para evitar eso, una de las mejores cosas que hay es el entrenamiento de fuerza, ¿verdad? Como diría un poquito, y parafraseando ya, creo que era Felipe Isidro, no. Mikel Izquierdo o Mikel. Felipe Isidro, es que podrás ahí ver muchos de estos. Sí, porque al final, o sea, lo que pierdes con la edad, al final, en gran medida, el sistema musculoesquelético sale sumamente perjudicado. Claro. Entonces, cuando empiezas a perder fuerza, ¿vale? Más que masa muscular, porque ya expliqué que se producen mayores pérdidas, de 2 a 5 veces mayores pérdidas de fuerza muscular que de masa muscular con el envejecimiento. Entonces, lo que te interesa es preservar la función y preservar la fuerza, en concreto la potencia, que es la capacidad de generar fuerza en un breve periodo de tiempo. Pero el problema es que esta se pierde no tanto por el proceso de envejecimiento, sino por el proceso de inactividad y sedentarismo. Entonces, el problema que hay muchas veces, que Mikel lo explica muy bien, es que tenemos un modelo de envejecimiento camuflado por unos malos hábitos y por un estilo de vida. Entonces, asumimos que el paciente y el adulto mayor es frágil, pero cuando tú te vas a estudios, que son estudios de casos generalmente, y enseñé uno en la ponencia de escuela de entrenamiento, de nonagenarios o centenarios, que de hecho era un sujeto de 101 años que tenía un consumo de oxígeno de 31 mililitros kilogramo minuto, que eso es un consumo de oxígeno que puede tener una persona sedentaria de 35 años. Entonces, claro, cuando tú ves que un sujeto centenario puede tener la misma capacidad respiratoria que un sujeto de 35 años sedentario, te replanteas las cosas. Dices, aquí hay algo raro. Claro. Y de hecho, Mikel Izquierdo, y ya metiéndonos también un poquito en qué es lo que puede hacer una persona para mejorar su situación, una persona mayor en este caso, tiene incluso una aplicación que aquí recomiendo porque creo que es una súper herramienta tanto para entrenadores como para la propia persona, porque tiene, ahora de hecho la ha mejorado recientemente y tiene una interfaz bastante más de hecho, yo la he usado varias veces, la aplicación. Se llama Vivify, que la conocerá mucha gente, y me parece la bomba porque es súper sencilla. Sí, es decir, es una aplicación que tiene 5 o 6 tests aproximadamente, que son muy sencillos para hacer, que lo puede hacer incluso una persona por sí misma, porque tiene un cronometrito para hacerlo y una serie de parámetros, y a partir de ahí, pues dependiendo de lo que saques en esos tests, pues te da una calidad de ti mismo, de si eres funcional, si no eres funcional, si eres frágil, no eres frágil, y te recomienda una serie de ejercicios. Eso es. Sí, o sea, la aplicación es lo que has explicado. Son, si mal no recuerdo, se utiliza el SPPB, que es, no me acuerdo el acrónimo, pero son siglas Short Physical Battery, no sé qué. Y son 3 test, creo que era estático en semi-tandem, sentarte y levantarte cuánto tiempo tardas 5 repeticiones, según el tiempo, y luego la velocidad de la marcha en 3 o 4 metros. Te saca un score y en función del score te clasifica como frágil, prefrágil, robusto o persona dependiente, creo que es. Y luego a partir de ahí el propio programa te pone un programa de ejercicio según tu clasificación. ¿Qué pasa? Que como es gente frágil, como es gente muy frágil, con una capacidad funcional muy baja, pues el programa es muy sencillo y la verdad que las personas mejoran una barbaridad. Con 4 o 5 ejercicios es brutal. Yo además lo he practicado con varias personas, con varios clientes míos que son personas mayores, y la verdad es que siguiendo esas pautas, simplemente siguiendo esas pautas, esa persona mejora una barbaridad en un solo mes o en semanas. Era una persona, por ejemplo, con Parkinson, de coger una persona con Parkinson y que esa persona, pues de repente que iba caminando con esa sensación de que está así, que parece que se va a caer. Un síndrome cruzado que parece que ha crecido incluso, ¿no? Yo enseñé hace más de un año ya en una ponencia de Better by Science en Valencia, por ejemplo, que cómo lo usé el SPPB. Y el programa con un adulto, era un octogenario con cáncer de próstata metastásico. Y ves la evolución en 20 días, con quimio incluida, y es alucinante. Con dificultad para la marcha, dificultad para sentarse y levantarse una silla, subir escalera de 2 en 2 y bajarla sin apoyarse en la barandilla ni nada. Y la verdad que impacta. Eso es. A todos los que estáis aquí ahora mismo, invitamos, por favor, a hacer una pregunta, porque hoy llevamos un pequeño guión está por ahí, Adri, de lo que es la sesión de hoy, pero nos gustaría directamente que incluso vosotros seáis los que llevéis el hilo conductor de la... Sí, que la gente pregunte, claro. Exactamente. Entonces... Estatito. Entonces, simplemente, pues,
cuando queráis, nos cortáis. Nosotros, mientras que hablemos, pues tiramos adelante. Sí, dila. Vale, la aplicación se llama Vivifry. Con 2 Vs. Sí, con 2, exactamente, 2 Vs. Vivifry. Vale, si no... Si eso, ahora si no, pues mientras que tú explicas algo, pues la escribo. Es que ya te digo que lo de la aplicación, o sea, a ver, el problema, mira, ayer estuve, por ejemplo, en una mesa redonda de ENSA con bastantes profesionales y demás. El problema que hay muchas veces, y yo entiendo que haya que individualizar y que es importante que cada sujeto es diferente y demás, pero cuando tú tienes una persona, entre comillas, ¿vale? Un adulto mayor que es tan primitivo en su forma de trabajar con los patrones de movimiento, que tiene unas necesidades muy básicas, pues evidentemente la individualización, entre comillas, se quita de en medio, porque es que es para todo el mundo lo mismo. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo está tan mal y el programa es tan sencillo que con eso simplemente mejora la nonagenaria, la octogenaria y el centenario si tienen el mismo score o el mismo valor. Porque dentro de lo que es entrenamiento de fuerza, porque cuando yo le hablo a una persona que no sabe lo que es el entrenamiento de fuerza, lo primero que se imagina es al típico musculito de gimnasio, y a hacer mancuernas y coger barras. Y creo que, y aquí yo creo que me dirás que también estás de acuerdo, que no es eso. Es decir, que cada uno tiene que estar un poquito a su forma, pero que no es lo que buscamos. Claro, mira, yo a la gente le digo, el entrenamiento de fuerza, o sea, la definición consiste en vencer u oponerse a una resistencia a base de una contracción muscular. Entonces, bajo esa definición, cualquier movimiento que se produzca como esto, traído de una contracción muscular, es fuerza, es que todo es fuerza. Claro. De hecho, Julio Tous habla de fuerza como la capacidad fundamental de la cual derivan las otras. Si tú no te puedes ni levantar de la cama o ni dar un paso, no puedes entrar en capacidad cardiorrespiratoria. Primero está la fuerza, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, sabiendo que todo es fuerza, lo que pasa es que la persona tiene que entender que para que eso sea denominado un programa de entrenamiento de fuerza, tiene que cumplir una serie de criterios. Entonces, para mí, mover este reloj así, con una extensión de la muñeca, no es fuerza porque para mis extensores de muñeca, porque no cumple unos criterios. Y ahí ya vas entrando en materia y le vas explicando a la persona qué características tiene que tener ese movimiento o esa contracción para que para ella le suponga realmente un beneficio a nivel fisiológico. Y eso es lo que hay que explicarle a la gente. Y, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia de tipo de entrenamiento de fuerza, por ejemplo, entre personas mayores, octogenarios, nonagenarios y centenarios? Sí, centenarios, sí. Centenarios, no, bueno, es lo que te decía. Mira, Ignacio Vara, que él es investigador en Toledo y trabaja también con síndrome de fragilidad y con adulto mayor. Él explicaba que lo ideal, como es lógico, y están haciéndolo con un encoder lineal desde el cinturón, si mal no recuerdo, intentar ver cuál es la potencia mínima por kilogramo de peso corporal que tiene que generar un sujeto para poder levantarse de una silla, como el punto de corte. Eso es súper interesante. Pero él comentaba muy bien una cosa que es sencilla, que al final el paciente, sobre todo si es una paciente de adulto mayor que está muy frágil, tiene que empezar haciendo lo que sea. Lo que sea. Entonces, hay veces que a mí me pasa, ¿no? Porque quieres ser como muy detallista, quieres demostrar tu profesionalidad, quieres hacer ahí unos mega Excel y mega cosas, pero al final lo más sencillo es lo que funciona, que por eso me gusta tanto el Vivifry. Entonces tú te puedes liar con que si fuerza de resistencia, con que si puedes hacer fuerza o potencia, si fuerza máxima, si el estímulo es neural, si el estímulo es metabólico, lo que tú quieras, pero al final consiste en que esa persona cumple una serie de criterios. Y además, cuando la persona está tan mal, ¿qué es fuerza, qué es resistencia, qué es flexibilidad, qué es movilidad? No lo sabes, es todo un poco. Entonces, no me liaría tanto con qué tipo de fuerza. Lo que sí habría que hacer, que la persona primero empiece a moverse, que luego empiece a entrenar fuerza y que dentro de esa fuerza, entendida como la capacidad de mover o desplazar una carga, puede ser tu peso corporal, cada vez empiece a ser más fuerte sobre sí mismo y luego empiece a añadir velocidad. De hecho, es lo que dice Adri de FISAC, que dice, al final consiste en poder ir al baño y ser independiente. Si al final una persona de 100 años, pues para eso le supone esfuerzo enorme. Porque claro, cuando nosotros entrenamos, nosotros buscamos entrenar ya no solo por tener mejor capacidad funcional o ser mejores en relación a nuestro día a día, sino también para, pues, tenemos otro objetivo como estar en forma, la estética puede ser. X. Pero al final, lo que quiere una persona mayor es ser independiente. Ser independiente y que no tenga que tener a una persona
encima suya para hacer la Claro. tarea sencilla en principio. Yo sé que esto cuesta creerlo cuando nunca te has enfrentado a ello. Y mira, veo que está Moisés por ahí, que se ha unido, y Moisés, por ejemplo, tiene un cliente, Joaquín, que me encanta verle entrenar y esto, y que es una persona que realmente tiene un montón de problemas. Si mal, él puede escribir algo ahí, pero que es de columna y otra serie de patologías. Y él realmente lo que ha mejorado es su calidad de vida y su percepción y su independencia de manera brutal. A mí me encanta Claro. ver lo que comparte y lo que hace. Y tampoco es una persona, si mal no recuerdo, tan mayor, o sea, no tiene 100 y pico años. Entonces, al final tú vas viendo, y sé que suena raro para alguien que digan, pero coño, ¿cómo me estás diciendo que esta persona vela o lucha por ser autónomo? Sí, pero es que cuando tú nunca has visto una persona mayor, una persona frágil, una persona mal, que yo he visto en silla de ruedas, en tacataca y esto, claro, tú no te crees que eso sea tan importante, pero cuando pierdes la independencia, te das cuenta lo jodido que es. Bueno, a mí, por ejemplo, en vez de algo quizás tan bestia como puede ser ir al baño y ser independiente, que eso ya sería un nivel bastante Sí, heavy, sí, sí, sí. a mí fue, en una de mis clientas fue el hecho de ya no solo ser independiente, sino de poder sentarse en el suelo y jugar con su nieto. Claro, claro. Yo tengo, por ejemplo, una paciente de un sarcoma que ella viene a entrenar, es una persona joven, tendrá 40 y pocos, que ella viene a entrenar y me dice, Mario, es que tengo 3 niños pequeños y cuando llegan a las 5 y pico del cole, de las actividades extraescolares, dice que o estoy un poco en forma o no puedo coger al pequeño de 3 años. Dice que me duele la espalda, estoy fatigada, además tampoco quiero darle sensación de enferma ni de que me encuentro mal. Y al final su foco y la razón por la cual ella viene una vez en semana a entrenar conmigo y hace los deberes es porque dice, tengo que estar bien porque si no, no puedo con los 3 pequeños. Ujú. Entonces yo sé que suena raro, pero es que es verdad. ¿Y cómo podríamos, vamos a suponer un caso práctico, vamos a decir así, un caso práctico de una persona que no nos viene, sino que nos viene su hija o su hijo y nos dice, oye, quiero que mi abuela o mi abuelo o mi madre o mi padre, que ya tienen 70 80 años, pues que hagan ejercicio, pero él no quiere. ¿Cómo intentamos convencer a esa persona de hacer ejercicio? ¿O cómo le trastocamos o le cambiamos esa forma de parecer con respecto al entrenamiento? Sí, yo generalmente, a ver, esto lo he hablado varias veces y en estos últimos días con los directos y demás. Realmente la persona que suele venir a mí o incluso a ti suele ser personas que vienen ya convencidas, o sea, que vienen por el cambio y porque lo necesitan. Ahora, sí que es verdad que para hacer consciente a alguien, a mí me gusta poner ejemplos o enseñar vídeos o que la gente se dé cuenta. Te pongo un ejemplo muy práctico, no con un adulto mayor, pero con una persona joven, ¿vale? Yo entreno, por ejemplo, a la prima de mi novia, de Chris, ella viene a entrenar, viene como una vez a la semana aproximadamente de media, tiene un trabajo muy ajetreado, tiene una niña pequeña, está divorciada, o sea, es una situación complicada, ¿Vale? ¿vale? Y yo le decía, mira, tú tienes que poder hacer esto. Y me dice, pero es que esto es mucho. Y en cuanto tú le enseñas un vídeo de una persona con 60, 70 años haciendo ese movimiento con el doble de carga que tiene ella, dice, joder, esto no puede ser, estoy jodido. Y hace un clic y dice, voy a intentarlo, ponme 2 kilos más o ponme 5 más. Y claro, cuando la persona empieza a ver que hay sujetos que están muy bien o les están mucho mejor que ella con una peor condición, es cuando la persona cambia el chip. Pero sí que es verdad que, como es lo que digo siempre, como se ve muy poco, la gente no se lo cree. Claro. Entonces, a mí me sirve mucho, muchos pacientes que tengo que venían de estar muy mal o que no tienen una condición de salud óptima, y cuando enseño esos vídeos y digo, mira, es las características de esta persona, el contexto que tiene, la gente dice, joder, si esta puede, yo debería poder. Y se ponen un poco las pilas. Entonces, el poner ejemplos o poner retos, a mí me sirve para que la gente a veces se anime o se dé cuenta que tiene que hacer un poquito más. Claro. El problema del adulto mayor es que es un círculo vicioso, es un círculo Sí, vicioso constante. De una persona que vamos a suponer que no ha hecho ejercicio durante toda su vida y que ha sido una persona relativamente sedentaria, que simplemente pues como la mayor parte de la población, que simplemente se mueve ligeramente para ir a andar o lo que sea. Pues claro, esa persona pues te empiezan a decir, uno, pues tienes artrosis, dos, tienes, yo qué sé, el panete, tres, me he caído y no sé si ha sido me he caído porque se me ha roto la cadera o me he roto la cadera porque se me ha caído. Porque me he sí, caído. sí, esa es la clásica. Entonces, por ejemplo, a una persona, vamos a ponernos incluso en este caso de una persona que se ha roto la cadera de 70, 80 años, que suele ser muy habitual dentro de lo que Sí, dentro de lo sí, que sí, es sí. una patología muy habitual dentro de las personas mayores, ¿cómo podríamos convencerle de que haga ejercicio? Porque claro, esa persona pues ya dices, pues no me voy a mover mucho, no vaya a ser que me vaya a romper otra vez. Sí, mira, tanto en el hospital universitario de Navarra como aquí en Toledo no lo sé, pero en Navarra seguro tienen una unidad de prevención de caídas. Y aparte de pasar el Vivifrail,
otra de las preguntas que se te hace en el programa de prevención de caídas, creo que es si tienes demencia, creo que era una pregunta, y la otra es si has tenido una caída con anterioridad, hace cuánto tiempo. Entonces, más que para convencer, realmente el convencimiento tiene que salir, como te digo, del paciente y también del ámbito clínico, de lo que son los profesionales del propio geriatra o del rehabilitador o de la persona que esté ahí. Pero sí que es sumamente importante, porque un primer factor de riesgo para que se desarrolle una caída es haber tenido una previa. Claro. Y además, el otro problema de las caídas no es que genere independencia, sino es que te genera una serie de problemas que es un círculo vicioso, como bien dices, más encamamiento, más pérdida de masa muscular, más pérdida de función, problemas cardiovasculares, insuficiencia, tromboembolismo, o sea, es toda una rueda muy compleja que hay que trabajar. Entonces, más que por nuestra parte, que puedes dar información, tiene que salir por parte del médico y de la unidad de allí, que hagan hincapié en que un programa de ejercicio es sumamente importante para prevenir la siguiente posible caída. Claro, porque el tema es que, por ejemplo, aquí en este país, en España, pues todavía no tenemos un programa de ejercicio para cualquier cosa. Es decir, directamente para lo único que de momento hay en relación al ejercicio, al menos que yo sepa, es cuando tú te lesionas, pues te mandan a la rehabilitación y ya está. Esto es lo único que hay. Pero, por ejemplo, en Escocia, no sé si en todo el Reino Unido, sino en Escocia, cuando yo estuve allí, pues tuve la suerte de estar en un programa de rehabilitación de enfermedades cardíacas y lo que yo veía principalmente eran personas mayores en tres niveles totalmente distintos haciendo ejercicio y además que yo lo veía y digo, hostia, esto es intensito, que cualquiera, alguna persona de nuestra edad sedentaria le costaría. No aguanta, ¿eh? Sí, me lo creo. Entonces, me lo creo. Claro, yo cuando pienso en este programa, en esta sanidad, digamos, pública que tienen aquí en Reino Unido y tienen estos programas y veo a nosotros que es todo lo contrario, que de hecho lo que te hacen es mándate a casa y lo máximo que te dicen es anda, pues a mí se me queda la cara partida. Sí, a ver, eso es una... Ayer con María estuvimos hablando un poco de ese tema, es un tema peliagudo, ¿vale? De la medicina reactiva, el paradigma del siglo XXI y cómo va cambiando todo esto. Y al final el problema que hay es que también ten en cuenta que el sistema, pues oye, da para lo que da. Entonces, tener que incorporar ahora a otros profesionales o formar a otros profesionales, tener que además invertir en medios, tanto en recursos humanos, que en sueldos, como en material y espacio, que no hay, el centro de sanidad pública es bastante complicado. Pero sí que es verdad que en ciertos, vamos a decir, en ciertas áreas sí que me parece interesante. Por ejemplo, los niños que están en el hospital, en el Niño Jesús, de cáncer infantil, con Javi Morales, por ejemplo, que hizo su tesis de esto, y Alejandro Lucía, pues sí me parece sumamente interesante que tengan un programa para que ellos hagan ejercicio mientras están ingresados y reciben sus terapias. ¿Por qué? Porque es una población de riesgo, porque el ejercicio es beneficioso y porque se puede hacer. Gente adulto mayor que están ingresados en una residencia y demás, oye, me parece fundamental que incorporen un programa de ejercicios un poco supervisado, que son sencillos para permitir mayor independencia, permitir prevención de demencia, de insuficiencia cardíaca y demás. Pero luego hay otro sector de la población que es medio independiente, que es más joven, que tiene esa patología crónica, que tampoco le hace mucho caso, que no parece ser relevante, que es silente, que no da la cara, que demás, que intentar instaurar un programa de ejercicio físico para esa persona de 65 con síndrome metabólico y tal es complicado en el hospital. Entonces sí que creo que, por ejemplo, en ciertos grupos como adulto mayor, embarazo me parece sumamente interesante, rehabilitación de lesiones, que es la parte esta de, bueno, que se hace en centros de fisioterapia y demás, o por ejemplo el tema de niños con cáncer infantil o gente que esté ingresada por algún cuadro complejo, sí me parece interesante. Pero todo aquel que vaya con regularidad, o sea, no de manera muy frecuente al hospital, es muy complejo que se le dé un programa, que se le supervise, que se esté encima, que lo haga. O sea, lo veo muy bien para gente que esté ingresada o para ciertos grupos de población. Obviamente yo creo que es complicado con el sistema que tenemos actualmente. Porque sí, yo lo siento, pero un médico en 5 minutos no consigue nada. No puede. No puede. Demasiado hacen con 5 minutos. Sí. Refiriendo a, no sé cuántos pacientes recibieron a la hora, pero a 5 minutos por paciente son 30, ¿cuántos son? Es imposible. Es imposible. Es que son 12 pacientes por hora. Es imposible en relación a la pública. En la privada, pues muchas veces es un poco mejor, pero tampoco los valores son demasiados. Entonces, aquí lo que habría que hacer es un cambio
en relación a cómo se trata al paciente, creo yo, desde el ámbito Sí, clínico. a ver, para mí una de las claves que yo intento con todo el mundo y que al final es educar al sujeto, que esto lo hemos hablado varias veces, que al final se trata de que el paciente no viene a por la pastilla, sino, o sea, no viene para hacer 3 series de esto, un calentamiento dinámico, una movilidad, una parte cardiovascular, movilidad, estiramiento y se va para casa. No, sino tiene que saber a qué viene, por qué viene y que además no solo tenga que hacerlo en el centro, sino que también lo vaya haciendo, por ejemplo, en nuestro caso, Pau, que es cliente tuyo y mío, él es una persona que está súper concienciada. Claro, no, bueno, pero porque, Y porque también Pau, yo creo que es el deportista ideal. claro, Vamos a partir de pero, esta base. o sea, él independientemente que entrene 1 o 2 veces fuerza conmigo y luego los viernes entrene contigo, ¿vale? Él ya hace sus salidas en bici, hace sus carreras, hace otras cosas que no hay que estar encima de él, porque Claro, él es consciente de esa situación. Pues lo ideal claro, sería que todas las personas tuvieran esa conciencia saludable, tuvieran un mínimo conocimiento y lo pudieran aplicar. Por claro, ejemplo, yo ahora en la cuarentena, nadie me tiene que decir que intente hacer 10.000 pasos, que es muy difícil, y dando vueltas como un ratón por el jardín. Pero al final, como tú ya lo tienes en la cabeza, que no puedes estar tumbado, de que además te sienta mal, porque ya lo has experimentado, sabes lo que es estar bien, pues ya te intentas mantener ocupado, te estableces una rutina, intentas ocuparte físicamente, también mentalmente, y poco a poco eso hace que quizá yo dentro de 20 años no desarrolle pues una obesidad o o que un síndrome metabólico o lo que sea. o que en un momento dado lo desarrolles mucho más tarde y por las razones Exactamente, que sean. Y por las exactamente. razones que sean. Entonces, para mí la clave, más que intentar establecer programas, es educar al paciente, al Claro, cliente, de tal manera que cada vez sea más autónomo. claro. Aquí hay una pregunta, pero que no se A ver. trata no es de nuestro tema, ¿de acuerdo? Sí. Es del tema, de temas oncológicos. Entonces, Ah, si sí, quieres, la sí. contesta rápido, si quieres, Sí, pero no es no ¿cuál es? nos atañe, pues Para mejorar, ¿qué pone? Para mejorar la cardiotoxicidad que producen los tratamientos en paciente oncológico. Mejor trabajar. Vale, lo mejor es el trabajo concurrente, ¿vale? exactamente. Es lo Creo que de mejor. hecho, Ah, sí, ahora, pero te contesto un poco más, siguiendo también al adulto mayor. Hay un artículo en Nature, creo que el primer autor creo que es Fiuzaluce, si no, luego lo comparto, no me acuerdo, que hablan perfectamente de cómo tener baja masa muscular es un factor de riesgo cardiovascular en gente sarcopénica. Por tanto, la masa muscular es muy importante y también desinflama. Recordar que la inflamación es un factor de riesgo sumamente importante para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, ictus, placa, infarto agudo de miocardio, etcétera. sí. Pero vamos, concurrente. De hecho, el entrenamiento concurrente, y ya lo hilamos un poquito con lo nuestro, es de los mejores entrenamientos, de los que mejor resultados dan en la mayor parte de la población, sea la condición que tengan, ya sea que tengan cáncer, ya sea que tengan Lo que tenga. que sea un embarazo o un posparto, que sea una persona mayor, que sea una persona sedentaria o incluso deportistas de élite. El entrenamiento concurrente en ciertos momentos de la temporada se realizan. Claro. Entonces, dentro de lo que cabe, yo creo que si sois entrenadores o si sois deportistas, si hacéis entrenamiento concurrente, nunca os vais a equivocar siempre y cuando lo hagáis bien. Exactamente. Siempre que lo hagáis Claro. bien. Sí, además luego siempre hay mucho debate con que la concurrencia, esta vez la concurrencia o el entrenamiento concurrente, si te lo llevas a extremo, a ambas disciplinas, pues claro que va a haber interferencia, como es lógico. Claro, ¿Vale? Pero dentro de un término medio que es el 90% de la población, tranquilo, que es muy claro. difícil que se den. Y además de darse, ya podéis leer estudios. Hay otro que compartía Brad Schoenfeld, que tengo yo por ahí guardado en las historias también, si no lo comparto, que te explica cómo intentar que no haya la menos interferencia posible en tu entrenamiento concurrente. Pues que esté distanciado de 6 horas, que intentes que sean diferentes grupos musculares los que se impliquen. Si trabajas fuerza de tren inferior, intenta que el cardio no sea de tren inferior. Y Claro. hay estrategias, ¿vale? Pero eso ya sería hilar un poco ahí Claro. demasiado fino. Claro, el entrenamiento concurrente para alto rendimiento no es lo mismo que el entrenamiento concurrente para la población salud. general. Porque, Claro. de hecho, el entrenamiento concurrente para población tipo de esto de alto rendimiento, ahí sí que hay que hilar fino porque en muchas disciplinas, como puede ser la natación, como puede ser el atletismo, pues ahí sí que vamos a la décima y el hecho de haber hecho un entrenamiento erróneo en una semana de competición, pues puede hacer que pierdas esas décimas. Pero Que en la pierda población general, rendimiento, sí. exactamente, pero en la población Suena, general nos va a dar suena un igual, poco... nos va a dar igual que hagas un entrenamiento concurrente hoy con lo mismo, incluso haciendo exactamente los mismos ejercicios que hagas el miércoles. Es que... Mira, es que eso que estabas diciendo, que a mí yo siempre lo pongo como ejemplo, tanto con el adulto mayor como incluso en cierta gente a nivel general. O sea, estamos pendientes de si la berberina
de si el omega 3, de si el telómero, de si la glucosa basal y me la mido. Y realmente luego no estás haciendo lo básico. Si todo el mundo hiciera lo que todos sabemos que es fundamental y básico, créeme que la gente estaría mucho mejor de salud. Entonces estamos pendientes de que si la concurrencia genera interferencia, que si la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cuando ni siquiera completamos 10.000 pasos, cuando ni siquiera somos capaces de comer bien o cuando tenemos un estrés de locos. Entonces, habría que intentar poner las cosas en situación. Y a mí lo que me gusta de trabajar con población general es que es mucho más fácil desde el punto de vista de la prescripción de ejercicio porque es muy básica, pero es mucho más complejo desde el punto de vista de la farmacología, del contexto general, de la adherencia y otro tipo de cosas, que es donde creo que es la parte más humana y la parte más difícil. Sí. Hablan por aquí sobre la interferencia negativa también depende de la mala programación en cualquier tipo de población. Sí, no, es decir, una interferencia negativa, para que sea una interferencia negativa, tiene que no haber pasado, que no haya un descanso para mí, por lo menos que no haya un descanso entre o uno de dos, o los grupos musculares o entre sesiones. Entonces, para que haya una interferencia negativa tan plausible, tiene que ser que estés hilando tan fino. Y también, ¿cómo vas a valorar tú esa interferencia negativa? Es decir, la población general, nosotros no le valoramos una interferencia negativa en un entrenamiento concurrente. No vamos a hacer si lo ha hecho, entre comillas, mejor o peor de una sesión a otra. Lo vamos a mirar con respecto al mes que viene. Sí, a largo plazo. Sí, más que una, o sea, sí, pero sí que, o sea, sí entiendo la pregunta que, o sea, más que una interferencia negativa, el hecho de que tú no prescribas la dosis adecuada y te pases y generes más agujetas de lo habitual, la persona tenga que recuperar más días, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí lo veo. Ahí estoy de acuerdo. Claro, hay más que una interferencia negativa sería una mala programación, pero no pasa nada. Pero ¿vale? es una interferencia negativa provocada por la mala programación, porque obviamente no vamos a hacer 7 entrenamientos a la semana de entrenamiento concurrente con los mismos grupos musculares y el mismo tipo de entrenamiento, digamos, aeróbico, porque si no es que vamos a reventar a la persona. Sí, luego hay una cosa que también es verdad, que al final tienes que utilizar un poco el sentido común y hacer una progresión lógica. Por ejemplo, me gusta mucho esto del HIIT, ¿no? O sea, si tú no tienes fuerza suficiente para mover vatios en una bici o para hacer una carrera, pues mucho HIIT no vas a hacer. Entonces no puedes plantear un HIIT a una persona con una obesidad tipo 3 que no sabe correr y que encima tiene dolores articulares. Pues eso es un poco estúpido, ¿no? Pero yo me creía que eso no pasaba, pero a veces me lo encuentro. Entonces también hay que usar un poco el sentido común y aplicar principios que yo creo que más que principios son cosas básicas de la progresión de las cargas, la progresión, la individualización, ¿vale? Y el hacer una lógica, o sea, un avance lógico, ¿no? De no puedes empezar por HIIT si tienes que construir una base aeróbica, tienes que hacer una serie de cosas y ir paso a paso. Luego hay otra pregunta aquí que pone que es bueno entrenar carrera explosiva con pesas en los tobillos y muñecas. Hombre, yo cuando estudié en la carrera con Jesús Oliván nos recomendaba que siempre que sobrecargues y que hagas carrera, que no sobrecargues en las extremidades por la cinética, sino que lo hagas en el núcleo. Quiere decir, por ejemplo, un cinturón lastrado o algo de eso, como lo de los, joder, ¿cómo se llaman? Los paracaídas, que habrás visto trabajo de potencia y de velocidad con eso. O sea, que las tobilleras y las muñequeras están muy bien para hacer pues la patada de fuerza, pero para correr, pero para correr evítalo. Exactamente. Pero más que porque no te vaya a servir, sino porque te puede provocar algún tipo de daño en las extremidades, sobre todo. Porque te puedes hacer daño en la muñeca, te puedes hacer daño incluso en la columna. Ciertas musculaturas, en psoas, por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, realizar la zancada. Más que nada por eso. Y al hilo de lo que estabas diciendo, que has tocado un poquito el tema del HIIT, te estaba deseando que lo tocases. El tema del HIIT, por ejemplo, para personas mayores, ¿sabes algo? Bueno, ¿tienes alguna referencia? Sí. O sea, referencia bibliográfica como tal, con autogenes o no autogenes no te la podría dar, pero sí que es verdad que al fin y al cabo es prescribir las variables del ejercicio, que aquí estuvo Alberto contigo, ¿verdad? Alberto Cegón, que me encantó el directo, es un crack hablando de HIIT, y sí que lo puedes plantear. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica en que te tienes que encontrar a sujetos, adultos mayores, octogenarios, ¿vale? Que no tengan fragilidad, que tengan experiencia y que cumplan todos los criterios y características para poder hacer un HIIT. Claro. Entonces, no es tanto que no puedas, sino que no te vas a encontrar a un sector, a un perfil de población que tenga esas características. Claro. Es cuando muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿con el paciente oncológico se puede hacer HIIT? Y digo, a ver, se puede hacer, y hay estudios como OptiTrain que hacen HIIT durante la quimio y durante la radio. ¿Cuál es el problema? Que tienes que dar la casualidad de que el cliente que venga que acuda a ti
tenga las características idóneas para hacer un HIIT. Claro. Porque claro, si te vive una persona con 70 años, con un mieloma, con corticoides, que nunca ha hecho carrera o nunca se ha subido a una bici, que no tiene fuerza y que le cuesta levantarse de una silla, pues el HIIT está a años luz de lo que puedes plantear. Ahora, ¿quiere decir que entonces el HIIT no es una opción? No, mentira, sí es una opción. Lo que pasa es que siempre hay que adaptarlo según el sujeto. Claro, el tema de, por ejemplo, el HIIT, además lo comentábamos el otro día con Alberto, y es que tenemos como los HIIT largos y los HIIT cortos. Cortos. Exactamente. Entonces, los HIIT cortos yo creo que sí que es una muy buena opción para A mí me encanta. mayores, porque estamos hablando de HIIT de 30-40 segundos aproximadamente de trabajo por otros tantos de descanso. Entonces, el mero hecho de hacer ya esas sentadillas, por ejemplo, o subir y bajar, es decir, sentarse y levantarse de la silla, es un HIIT. Es un HIIT para esa persona, sí, porque ya le va a subir bastante las pulsaciones como para que incluso llegue a esa situación, quizás no de altísima intensidad, pero sí que le va a subir el trabajo metabólico a un nivel bastante más alto. De hecho, el trabajo de fuerza de tren inferior con altas cargas y esto no deja de ser un tipo de HIIT. Yo lo he hecho, de hecho, quiero subir una publicación de eso. Si tú te pones un pulsómetro y haces una sesión de fuerza de tren inferior, prensa, sentadillas, zancadas, sentadilla búlgara, extensiones, y monitorizas esa frecuencia cardíaca, cuando tú luego pasas el del Polar, los datos al portátil o al software o lo que sea, tú puedes ver perfectamente cómo la gráfica describe un HIIT, como si se hubiera hecho una bici, como si se hubiera hecho en carrera o lo que sea, porque es una serie de alta intensidad con una carga elevada a 8 o 10 repeticiones que dura entre 30 a 40 segundos, depende si haces parón entre repeticiones o lo que sea. Luego descansas 2-3 minutos para poder volver a mover esa carga y ves perfectamente como la respuesta cardíaca es un poco tardía, pero va haciendo sus picos. Entonces, que el trabajo de fuerza de tren inferior con altas cargas no deja de ser un tipo de HIIT y para una persona mayor también. Claro. O sea, que eso de que no hacemos HIIT, no hacemos HIIT como la gente se lo cree. Pero si tú... Claro. Quizás no llega a esa alta intensidad que requiere el HIIT, pero sí que podríamos estar hablando de que es un pseudo HIIT que lo que provoca es esta variabilidad en la frecuencia cardíaca que tan positiva es para una persona mayor. Claro, y a nivel metabólico. Hay otro estudio que yo lo compartí alguna vez por ahí, que lo tengo en las ponencias que doy, que es un estudio realizado también en supervivientes de cáncer de mama que hacen HIIT, y además los HIIT son muy cortos. Son, si mal no recuerdo, de menor a 30 segundos, incluso estamos hablando de 20 segundos, y ven como todos los parámetros de riesgo cardiometabólico solo con HIITs cortos de 7 picos de 20-15 segundos mejoran a nivel cardiometabólico. Entonces, muchas veces la gente tiene en la cabeza el HIIT largo de ir ahí a la velocidad aeróbica máxima, sacando la lengua, corriendo, y a veces un HIIT corto o un Wingate te puede dar muchísimo más beneficios o muy similares a otra estrategia de HIIT largo, que de hecho Alberto habló de eso un poco. Sí. Que al final dice, oye, entre la carrera cochinera de toda la vida al 60%, bueno, al trote cochinero al primer umbral, o el HIIT, dice, al final realmente es lo mismo, lo que pasa es que uno te ahorra tiempo. Claro. Aquí otra vez nuestro compi entrenador nos pregunta, ¿el adulto mayor sería más importante al inicio educarlo en mejorar su NIT a la del entrenamiento, a la parte del entrenamiento? Eso es lo ideal. Sería lo ideal, ¿no? Sí, mira, yo tengo alguna vez subí un vídeo de Pedro, que es una persona de 70 años, que tiene un perímetro de cintura que se te va la olla, que tiene factores de riesgo cardiometabólicos, pero sin embargo a niveles de fuerza está muy bien. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención de él es que es una persona ya jubilada, pero que camina una barbaridad. O sea, me acuerdo, subí una foto de él, o sea, el otro día, la última vez que le vi, hace ya pues 2-3 semanas, tenía en el Apple, en la aplicación de salud, 26.000 pasos en un día. Claro, porque ellos vienen al centro andando, que tardan casi una hora, y vuelven andando otra hora. Entonces ya había sumado bastante. Claro. Y sí que es verdad que si la persona está en una condición de salud más o menos bien, sin un bastón, sin tener que ir en silla de ruedas, el hecho de hacer hincapié en que se vuelva más activo físicamente va a hacer una diferencia bastante potente. Bueno, claro, bastante potente. Es más importante, de hecho, en una persona que haga que haga ejercicio y sea capaz de aquellas digamos, cosas malas que tiene de hecho la obesidad, si es capaz de eliminarlas a través del ejercicio, aunque siga teniendo sobrepeso, siga teniendo obesidad o lo que sea, pero si es capaz de eliminarlas gracias a que hace bastante ejercicio, pues oye, que le quiten lo claro. a esa persona. Claro, o sea, yo siempre a la gente le digo, mira, tienes que tener las dos. O sea, vale, esto tienes que ser activo físicamente
y además tienes que ser una persona que, por otra parte, haga ejercicio físico. No vale, no puedes suplir una con la otra, es muy difícil. Claro. ¿Vale? Además son dos factores de riesgo completamente independientes y tienes que ocuparte de las dos. Claro. De hecho, es bastante más fácil realizar ejercicio físico que mantenerte activo físicamente. Claro. ¿Vale? Porque ejercicio físico te consume una cantidad de tiempo muy pequeña, 1 hora, 45 minutos, lo que sea. Pero, sin embargo, ser activo físicamente en gente que tiene un trabajo todo el día sentado, sedentario, por decirlo de alguna manera, es bastante complicado. No es fácil. No es fácil. Totalmente. De hecho, bueno, la diferencia entre actividad física y ejercicio físico la acabas de definir súper bien. Activo físicamente es todo aquello que hagas fuera de tu sesión de ejercicio. Lo activo físico es fuera de tu sesión de ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico se considera aquella actividad aquella actividad física, valga la redundancia, que está estructurada, que haces con un objetivo concreto, que haces con el objetivo de hacer ejercicio. Es decir, por ejemplo, una sesión de que tú vayas a caminar a la playa, vale, eso podría ser un ejercicio físico, pero porque tú te has decidido de hacer ir a caminar como tu forma de ejercicio físico, pero no es actividad física, entre comillas, porque no está dentro de lo que es tu sesión de entrenamiento. Mira, bueno, a ver, esto lo definimos que es bastante interesante. De hecho, en escuela de entrenamiento siempre, y de hecho siempre que empiezo una ponencia, cuando no son profesionales del campo del entrenamiento y son profesionales de la salud o médicos, siempre empiezo definiendo estos 3 conceptos, porque si no te lías. Entonces, sedentario habla de la cantidad de horas sentado, que se supone que si estás más del 70% o el 70% de tu tiempo en sedestación y sentado, se te considera una persona sedentaria, ¿vale? Luego está el ser activo físicamente, que básicamente tiene que ver con las recomendaciones de entidades mundiales como el Colegio Americano de Medicina Deportiva u otras, que es acumular 150 minutos de actividad cardiovascular de moderada intensidad o 75 de vigorosa. Y luego además le han añadido los 2 días de fuerza. Y luego está el ejercicio, que es una actividad física que está estructurada y planificada para un objetivo determinado. Claro. Entonces son 3 conceptos que son diferentes que hay que intentar aunar. O sea, tú tienes que ser activo físicamente y cumplir con unos mínimos. Tú tienes que intentar evitar y romper el sedentarismo y levantarte de la silla. Y luego, por otra parte, tú tienes que cumplir una serie de objetivos fisiológicos a través de un programa de ejercicio físico. O sea, que no es tan fácil. Y además, uno no te exime del otro. Claro. Tú puedes ser... Yo, por ejemplo, aunque soy un poco raro, soy sedentario porque... Ahora mismo no, porque intento moverme un poco más y estoy en casa, pero cuando estoy en el centro de entrenamiento, tú ves la cantidad de horas que estoy sentado, o la cantidad de horas que estoy sin moverme, o la cantidad de incluso pasos que hago, y son muy pocos. Sin embargo, sí que hago mi hora de entrenamiento de fuerza. Entonces, realmente hay que intentar, hay que procurar tener las 3 bien. Claro. Romper ese sedentarismo, ser activo físicamente y hacer tu cantidad de actividad física y luego, por otra parte, implementar un programa de ejercicio. Claro, hay personas que por sus características de trabajo principalmente, pues no pueden, tienen que ser sedentarias porque tienen su puesto de trabajo, que es prácticamente todo el día estar sentado, todo el día estar de reuniones o lo que sea, pero después tienes que intentar compensar todas esas horas que has estado tú sentado con tu sesión de entrenamiento para no anquilosarte, básicamente. Que yo le digo que no te anquiloses. Sí. Tenemos aquí una pregunta de Alejandro Sexto, por cierto es un antiguo amigo mío de natación. ¿Qué tipo de ejercicio recomendarías a una persona obesa? No sé si obesa tipo 2 no llega a ser obesidad mórbida, ¿no? Creo que recordar. Está tipo 1, tipo 2, tipo 3 que van por IMC. Correcto. ¿Y qué cantidad de días a la semana recomendarías que realizase dicho ejercicio? De hecho, esto suele ser muy habitual en personas mayores, que sean obesas tipo 1 o incluso tipo 2. Sí, y además lo peor es que tiene una obesidad sarcopénica, que al final tienen camuflado bajo ese gran Michelin y esa gran cantidad de tejido adiposo, muy poquita masa muscular y una baja función. Claro. Pues mira, yo trabajo con un par de personas que presentan una condición de obesidad, además tipo 2, no, tipo 3 incluso, y al final, como recomendaciones generales, ¿vale? Esto, por ejemplo, yo recomiendo que podéis seguir a Javier Butragueño, que él es especialista en obesidad y publica una cantidad de información súper interesante y súper práctica, y las píldoras que tiene son muy buenas, y de hecho ahora estamos haciendo una de obesidad y cáncer. Y una cosa que es verdad, yo con las personas con obesidad sufren primero de muchos dolores articulares, luego tienen mucha dificultad para el movimiento y a veces otro problema que hay es que tampoco les gusta verse físicamente. Entonces siempre recomiendo y me suele gustar empezar, aunque sea un poco raro, con cosas muy sencillas. Intento evitar ejercicios que involucren su peso corporal porque les cuesta muchísimo. O sea, una persona que pesa 100 kilos, levantarse de una silla es como si a ti o a mí
nos ponen una mochila con 50 kilos, te va a costar un huevo. Entonces suelo empezar en ejercicios que no impliquen una gran demanda articular, ni un estrés articular muy grande, que se pueden hacer fácilmente, que se pueden hacer en máquina o que no impliquen su peso corporal. Que tengan algún tipo de ayuda. O que tengan algún tipo de ayuda. Y luego, por otra parte, les recomiendo evidentemente entrenar fuerza por los beneficios que tiene. Claro. Siempre empezar por ahí. O sea, no voy a poner a una persona con una obesidad tipo 2 y con artrosis o con dolores de rodillas a hacer saltos, a hacer un hit con carrera o a hacer otra serie de cosas. La voy a poner a hacer un trabajo de fuerza sencillo, ¿vale? En máquina si puede ser, y si la persona cabe y se siente cómoda, que eso es importante, y luego intentando evitar pues esa sobrecarga articular y evitando por otra parte que tenga que utilizar su peso corporal. Claro. Aparte de eso, obviamente, cuanto más activo físicamente sea esa persona, mejor que mejor, porque va a aumentar su gasto calórico. Y yo en este caso, en todas las personas con sobrepeso u obesidad, yo siempre les recomiendo que no quizás que sigan un programa de nutrición, pero sí que empiecen a cuidarse en relación a la nutrición, porque muchas veces, vale, sí, esa persona hace mucho ejercicio y tiene esa papeleta perfectamente cuidada, pero claro, la nutrición después también es importante. Si esa persona tiene una buena educación nutricional y, yo qué sé, se toma su botella de cerveza o su botella de vino diaria o su botella de vino Mira, te pongo... ¿Se ha ido esto? ¿Ves? Oye. Mario. ¿A mí me escucháis, chicos? ¿O es a Mario quien habéis perdido? ¿Ahora, Mario? Mario, ¿me escuchas? Mario. A ver, a mí se me escucha. Vale, pues espérate. Hemos perdido a Mario. ¡Mario! ¡Mario! No, ahora sí. Ahora. No sé por qué se ha ido la conexión. Mario! No, aquí estoy. Que, a ver, no sé por dónde habías quedado. Estabas hablando de que tenía que controlar la nutrición, ¿verdad? Exactamente. Vale. Mira, yo tengo una experiencia, por ejemplo, con una paciente, con Marta, que la quiero muchísimo y que ella es una persona con una obesidad tipo 3 que tuvo un cáncer de mama hace ya más de un año y que trabaja conmigo y ha mejorado una barbaridad. A nivel de fuerza es un espectáculo. Comparto a veces muchos vídeos de ella y yo sé que hay una serie de comorbilidades y hay una serie de factores que la van a inducir a una obesidad, porque además ella lleva siendo una persona con obesidad desde que es pequeña. Claro. ¿Vale? Entonces tendrá una alteración enorme a nivel metabólico de muchas cosas que yo ya no puedo controlar. Y yo le dije que si le parecía bien, que si a nivel económico lo podía afrontar y que si yo consideraba que además era buen profesional, la derivé con Tony Hernández, que es un médico que él trabaja con personas con metabolopatías y trabaja también en salud, aparte de en rendimiento. Y hablé con ella antes de ayer por WhatsApp y me dice que ha empezado su ayuno intermitente, que además se han dado cuenta que estaba comiendo más de lo que realmente necesitaba y le han recomendado una serie de suplementos, le han restringido el hidrato de carbono los días que no haga nada o que no se mueva mucho y los días que entrene conmigo le han puesto quinoa y otras cosas y poco a poco yo estoy seguro, es que lo firmo, que esa persona, de hecho ya me ha dicho Mario, ya he perdido 2 kilos, que seguramente sea glucógeno y otras cosas, pero ya he perdido peso y seguramente esa persona no es consciente de que está comiendo más de lo que su cuerpo requiere. Claro. Y todos sabemos que el déficit calórico va a hacer que una persona pierda peso, eso está más que claro. Ahora, es súper importante que, y ya lo sabe, que mientras hace ese déficit calórico y mejora su nutrición y mejora un montón de parámetros metabólicos y otra serie de cosas, siga entrenando fuerza para que cuando pierda peso, lo que no pierda sea masa muscular y empieza a perder tejido graso, que es lo importante. Lo que hay que hablar es de perder peso graso, no de perder peso. En el adulto mayor igual. De hecho, el adulto mayor que pierde peso, cuidado, que lo que ha perdido es masa muscular y pierde función. Claro. Por tanto, el objetivo no es perder peso, el objetivo es perder peso graso, claro, y retener la masa muscular. Y que ese porcentaje de masa grasa pues se vaya disminuyendo poquito a poco. Claro, exactamente. Vale, tenemos varias preguntas más. Sí, las he perdido. Sí, yo las tengo, no te preocupes. Vamos a hacer esta que me parece súper interesante. ¿Qué estrategias se pueden implementar con adultos que tienen Alzheimer y se les olvida a las horas todo lo que han trabajado en las sesiones? ¡Buah! Esa es una pregunta buenísima. Es buenísima. ¡Buah! Mira, a ver, yo he tenido gente con demencia, ¿vale? Que es algo bastante... Suena un poco raro, pero es habitual. Y una de las cosas que me ha servido mucho
es que yo lo que hago es intentar, no es compincharme, pero intentar que la familia me ayude. Por ejemplo, el cuidador. Una persona mayor con demencia, con Alzheimer, casi seguro va a tener un cuidador. Entonces el cuidador te puede ayudar a que decirle, mira, como por las mañanas le levantas, le aseas, le ayudas a lavarse los dientes, desayunas con él, implementa este papel, esta rutina de ejercicio y hazla. Lo que hago generalmente no es tanto hacerla conmigo, sino hacerla que la haga habitualmente en casa y la haga con el cuidador o con la madre, o sea, con el hijo o con la persona que esté habitualmente con ella o con él. Eso lo utilizo muchísimo y personalmente va muy bien. ¿Por qué? Porque la persona con Alzheimer con demencia me da mucha pena, pero como que no se entera de nada. Y le dice nada, le hace A, le mandan para allá, va para allá, ella va. Entonces implementas la rutina de ejercicio y mejora. Y luego está visto y está demostrado, y lo puse también en el simposio del Congreso de Escuela de Entrenamiento, que el trabajo de fuerza, el trabajo de potencia preserva y es un biomarcador de salud cognitiva a 10 años vista, en un estudio que había con gemelas homocigotas. O sea, que tiene su evidencia. Bueno, de hecho, el ejercicio, ya aquí sí que ves algún momento de lo que es las personas mayores, el ejercicio en etapa del embarazo, parece ser de que hay ciertos estudios de que indican que la salud cognitiva del bebé se ve mejorada gracias a que la madre ha hecho ejercicio antes y durante el embarazo. Sí. Eso es una pasada, ¿sabes? Sí, y en placenta. Antes de que nazca ya le estamos dando al bebé mejor salud cognitiva. Y eso todavía es súper importante. Todavía falta mucha evidencia por salir, pero parece ser de que en algún estudio ya se está empezando a ver este patrón, por así decirlo. Vale, otra pregunta de otro entrenador. No, este es de otro entrenador. ¿Qué tipo de entrenamiento se puede considerar como el más efectivo para la reducción en el acortamiento de los telómeros? Aparte de la restricción calórica. Pues no sabía decirte, la verdad, porque no he leído mucho en relación a estudios de esto. He leído un par de una compañía que se llama Life Length, que es donde yo me medí los telómeros, que no salieron muy bien. Tenían ese entonces 28 y salieron de 33. Dice la gente que dentro de la norma está bien, pero no sabría decirte qué tipo de ejercicio vendría a ser el más el idóneo para modificar o para intentar mantener o retener la longitud telomérica. No sabría contestarte, la tendría que mirarlo, la verdad que no lo sé. Si tienes alguna sugerencia o sabes de algún paper donde lo comenten, genial, pero no sabría decírtelo. Yo sí que es verdad que una de las cosas que, no que critico, pero que me llama la atención con todo esto, es que son biomarcadores que son como muy inespecíficos. O sea, quiero decir, la longitud telomérica se puede ver afectada por tantas cosas, por el estrés crónico, que ¿qué te da de conocer a ti que es el ejercicio aeróbico, el de fuerza, o que había factores que confunden ese resultado? Es que no sabía decirlo, pero si tiene alguna sugerencia es que no tengo la pregunta. O sabe decirla, que nos lo escriba, porque me parece súper interesante, porque no sabría contestarla. Sí, de hecho, te encomiendo a que me envíes a mí y a Mario pues un mensajito y así pues lo podemos intentar tratar en algún otro momento. Sí. No, porque a ver, la longitud telomérica es verdad que mejora, claro. Y en personas con buenos hábitos tal, se ve que la longitud telomérica es mayor. Claro. Están los telómeros largos, los telómeros cortos, hay un montón de variables, pero no he leído nada en concreto de, ya yendo al grano, de qué tipo de ejercicio beneficia más una cosa u otra. Y seguro que hay algún post en FISAC o en algún blog. No sé si está Adri por aquí, pero seguro que hay algo por ahí que tienen escrito. En relación a la pregunta anterior que nos hacía Alejandro, que nos preguntaba sobre la obesidad tipo 2, pregunta si en la parte esta, supongo que será la parte de actividad física, que si metemos el tipo de bici estática o elíptica en relación al ejercicio. Yo creo que ya lo has dicho tú, que sería el entrenamiento de fuerza. Y dentro de la parte que quizás se llama metabólica, pues aquella o una de dos que le guste. Yo creo que debería primar un poquito la que le guste. Y aquella, pues, que pueda hacerlo, aparte, no solo en tus sesiones, sino que pueda hacerlo en su día a día. Claro. A mí, por ejemplo, es lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, tú coges, es verdad que tiene un estrés metabólico muy alto, si tú haces un Wingate o si tú haces 20 segundos en una bici, un Wingate es un test de potencia en el cual tú te subes una bici y en 30 segundos lo das todo. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces la bici, yo alguna vez la he usado como trabajo de fuerza. O sea, tú pones una resistencia importante y te pones 20 segundos, 15 segundos a pedalear a saco, y es verdad que a nivel cardiovascular y a nivel metabólico te agitas bastante, pero a nivel de fuerza, créeme que esos cuádriceps pican. Claro. O sea, que en la bici, quiero decir que puede ser implementado como un trabajo cardiovascular,
O puede ser implementado como trabajo de fuerza. No deja de ser, yo creo, otra herramienta más que tenemos. Otra herramienta. Pero que la base al final, como dice aquí una compañera, es el entrenamiento de fuerza puro y duro, pero no hace falta el hecho de coger la típica pesa, sino que aquel entrenamiento de fuerza que le suponga, como decías al principio, sí, un estrés. Que mueva, que le provoque un estrés y que sea capaz de mover una carga específica para esa persona. Sí, de hecho, tengo pendiente hacer una publicación porque la diapositiva la he puesto hace poco. Yo creo que en Escuela de Entrenamiento la puse, ya no me acuerdo, tengo que revisar la presentación. Es un estudio, un artículo de Stuart Phillips y Robert Morton, que es como su pupilo, que está súper bien porque no son muchas páginas, explican y ponen un diagrama de cuáles son las variables del entrenamiento de fuerza más relevantes para la ganancia de fuerza muscular y para la ganancia de masa muscular o de hipertrofia. Entonces, si tú eres capaz de seguir esos principios con el material que a ti te dé la gana, tú eres capaz de diseñar un programa de entrenamiento de fuerza muy adecuado. Y para un adulto mayor, quizás su propio peso corporal es como para mí 120 kilos en sentadilla. Y oye, él no necesita implemento, yo necesito eso, y te sirven siempre y cuando sigas unos principios. Exactamente. Bueno, Mario, no nos queda mucho tiempo. No sé si te cortará antes de que me despida de ti, pero no sé si habrá alguna pregunta más. Yo os invito a que nos las enviéis y si sale pues otro directo más que haremos, que me encanta charlar contigo, tú ya lo sabes. Y como siempre, muchas gracias por asistir aquí con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Y cualquier cosilla que me quieras proponer o que nos quieran proponer, pues la hacemos, yo creo, ¿no? ¿O qué? Sí, lo que sea. Sí, al final a mí me gusta compartir información y que a la gente le llegue, porque al final, mira, si todo el mundo va un poco en la misma línea, va a ser muy sencilla. Aquí han preguntado o han comentado Sergio Espinar. A mí Sergio Espinar me encanta. Sí. O sea, predica el ejemplo y predica el trabajo de fuerza de la mujer, que lo ha hecho muy bien y es muy complicado. Y lo hace súper bien. Y tú con trabajo de fuerza en embarazo, yo lo intento hacer en pacientes con cáncer y en quizá personas con enfermedades crónicas o adulto mayor. Y al final la idea es tirar un poco por esa línea. Sí. Exactamente. Mira, fíjate, ayer lo hablaba que a mí me pasa con mucha gente bueno, ahí está Víctor también. Un saludo, que lo que pasa es que a veces nos liamos más. Sí. Yo pongo siempre el ejemplo. Yo tuve la oportunidad, porque se me fue la pinza de competir en culturismo, ¿vale? Y siempre lo digo, si tú ves lo que yo hice, o sea, yo creo que más de 10 ejercicios por grupo muscular de variabilidad no había. Y hipertrofié, y gané fuerza y mejoré la composición corporal y todo. Entonces, al final, los principios del entrenamiento son los que son. Esto es muy sencillo, no hay por qué complicarlo. Y lo que hay que intentar es trasladarlo a la persona de la mejor manera posible, que lo pueda hacer en largo plazo. Claro. Entonces, a mí me encanta también, siempre lo digo, la visión que tienes tú o que tienen otros entrenadores, porque al final es intentar hacerlo sencillo, que es de lo que se trata. Yo a veces veo cada y digo, pero si esto en 80 años, no tiene sentido. Ya. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que nada, muchísimas gracias. No tengo nada más que aportar en ese sentido. Muchas gracias otra vez y nos vemos en la próxima, compañero. Venga, Jorge, vamos hablando. Un saludo. Hasta luego. Venga, hasta luego.